Buenas noches, amables televidentes. Ya estamos en el aire, su programa Visión Dominicana, dirigido por César López. Hoy me toca dirigir este gran espacio porque César está quebrantado de salud. Le deseamos una pronta recuperación. César, un hombre de bien, una persona que ha dado mucho, ha aportado mucho a la comunicación en La Vega, ¿verdad? Y César, pues como todo ser humano, pues tiene derecho a enfermarse. Por lo tanto, nosotros pues le deseamos una pronta recuperación para que esté con nosotros aquí compartiendo lo que es el segmento de Gala Jurídica que nosotros a bien dirigimos por tantos años. De entrada al programa, debo decir que ya el presidente de la República pues dio su link a lo que es el preinicio de lo que es la planta en Punta Catalina. Una obra muy criticada, pero a la vez necesaria, porque la República Dominicana necesita salir hacia adelante con relación a la solución del problema energético en la República Dominicana. Acuérdense que en la década del 90, pues cuando vino la ola de la capitalización de las empresas del Estado, pues la CDEE fue una de ellas. Y esta obra de Punta Catalina se creó con la finalidad de abaratar y a la vez de contribuir a la expansión del kilowatt, del consumo de kilowatt, de las redes eléctricas en la República Dominicana. Se acusa al presidente de que es una obra súper costosa, porque como están sometidos algunos funcionarios con la corrupción mega internacional de Odebrecht, y Punta Catalina pues también está tintada de esos actos de corrupción que se cometieron con esta empresa internacional de Odebrecht. Bueno, pues el presidente hoy dio su link y empezó a funcionar. Sin embargo, ya están criticando de que esta chimenea, una torre grandísima, una chimenea botando humo, pues la ley de medio ambiente sanciona la contaminación. Ya empezamos por ahí. Imagínese usted. Se estaba criticando la obra, ahora por la altura de esta chimenea y el botado de humo, pues se está criticando que contamina el medio ambiente. Nosotros lo que deseamos es que esta obra conjure, es decir, aporte a la solución del abaratamiento de la factura eléctrica, porque el pago de la factura eléctrica aquí, esta empresa de Edenorte, es una empresa trus, una empresa abusadora, una empresa que no le importa la condición económica del consumidor, sino lo que le interesa es que le paguen su servicio. Ahora bien, este es el servicio que presta esta compañía, hace y deshace aquí. Una compañía que va a su casa y donde está el medidor, lo desmontan, le montan otro que consume más que el anterior y usted ve que la factura le llega a usted carísima. Entonces no hay dónde ir a reclamar eso. Entonces una empresa que se maneje así, con una indiscreción, mejor dicho, con una discrecionalidad a su favor, que todo lo que hace con este medidor no se lo comunica al consumidor, que debe de comunicárselo al consumidor. Nosotros vamos a hacer esto o aquello con el medidor,
porque hay cosas que la población debe de tener en cuenta y es saber reclamar. Porque una empresa como esta, más como se concesionó ese contrato leonino de por sí, un contrato leonino de por sí, que va en detrimento del derecho del consumidor. Entonces no es posible que una factura eléctrica carísima, en el cual afecte lo que es la operatividad de las empresas, el bolsillo del padre de familia, la unidad familiar que está compuesta por una madre y 2 hijos, que esté pagando una factura eléctrica de 1.500 pesos cuando tiene 2 bombillos en su casa. Es una injusticia garrafal. Entonces no hay nadie a quien reclamar. Ahí está Protecon. Pero hay cosas que Protecon no le llega. No le llega. Es decir, para poder darle una solución, usted tiene que suministrarle a Protecon todas las pruebas del lugar del cual a usted le esté afectando. Pero yo acabo de decir que son ellos que van a su casa y de manera discrecional cambian el medidor, le ponen otro que consume más que el anterior. Entonces son cosas que, una circunstancia que para usted probar eso es imposible. Es imposible. Porque esta gente van en horas en que usted no está, o que si usted está y no le dicen nada, usted durmiendo o haciendo los quehaceres de la casa, y no se dan cuenta cuando hacen el cambio, y no se lo comunican. O le dejan un papel amarillo, rosado, qué sé yo, diciéndole que hubo un cambio, pero que todo está normal. Pero ese cambio le afecta a usted. Ese cambio le afecta a usted. Es una empresa que se maneja así, haciendo y deshaciendo a su antojo, sin ninguna limitación, y no hay una institución, una autoridad competente que le pueda poner límite a ese tipo de actuación. Entonces la población tiene que tomar poder con relación a este tipo de conducta, porque afecta de manera considerable lo que es la economía de la colectividad. Entonces que haya empresas, señores, que han quebrado, hay empresas que han quitado su unidad empresarial porque no pueden pagar la factura eléctrica. Pero ¿cómo va a ser que, por ejemplo, un colmado le llegue de 45 y 50 mil pesos una factura eléctrica? Un colmado que tiene 2 millones de pesos de capital. Eso es así. Entonces, esta obra de Punta Catalina, que hoy se hace una prueba, ojalá vaya a aportar al consumo del kilowatt hora, qué sé yo, en la República Dominicana, y pueda abaratar, ese es el fin, abaratar lo que es el precio del kilowatt hora de consumo en la República Dominicana. Ojalá eso se resuelva y eso pueda traer por lo menos, rebajar lo que es el pago de la factura eléctrica. Vámonos a una breve pausa y cuando regresemos vamos nosotros a continuar con el programa. Muy bien. Usted sabe que los colores transmiten emociones. Por eso la pasión de Pintureca por más de 12 años es la de servirte a través de nuestra ciencia del color. Dale vida a tus ideas con la variedad más grande de pinturas de marcas nacionales, así como también la American Paint. O sea, ya tú te echas con todos los aplicadores que nosotros tenemos. La gente que sabe buscar la garantía de los que son expertos. Así que no mire para ningún otro lado. Pintureca, en la Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega, en la Colón número 2 en Jarabacoa, o en la Profesor Juan Bosch esquina Toña Díaz en Bonao. Pinturesca, en pintura lo tenemos todo. Trompo, y no es Pintureca que se dice. Eso pinta lindo como quiera, mamá. Cáenos atrás en internet en pintureca.net y en nuestras redes sociales pintureca.do. El Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch, en su propósito de mejoría continua, recibió 3 nuevos ventiladores para la unidad de cuidados intensivos.
realizamos un levantamiento del hospital y una de las prioridades que solicitamos fue la reparación de estos ventiladores y que nos enviaran, mientras reparábamos los 4 que teníamos, otros ventiladores, y en el día de hoy estamos recibiendo 3 ventiladores para que el departamento, la unidad de cuidados intensivos, pueda tener un servicio adecuado. Los mismos fortalecerán tan importante servicio para la salud de nuestros usuarios. Y ya están en camino nuevos equipos que, junto a los ya existentes, vendrán a complementar los servicios de imágenes y laboratorio. En Edenorte, pagando tu factura a tiempo, participas para ganar salas de entretenimiento, laptops, Smart TV, tablets, smartphone, dinero en efectivo y 2 jipetas Nissan Kicks 2018. Si pagas por WhatsApp y app Edenorte, cobro automático, página web, call center y estafetas de pago, tendrás doble oportunidad de ganar. Para más detalles, www.edenorte.com.do. Edenorte, la energía que nos mueve. Síguenos en las redes sociales. Para la próxima clase, vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Bien, continuamos con Visión Dominicana. Vamos ahora a compartir un tema muy interesante que le compete a todos, al pueblo dominicano, ¿verdad? A mí, a usted, a los que están aquí en este estudio. Y ya tenemos aquí la presencia del licenciado Tabaré Ramos, que es un profesional del derecho y viene hoy para analizar, ¿verdad?, el asunto de lo que está ocurriendo con el Tribunal Constitucional. Así que le damos la buenas noches a Tabaré. ¿Cómo está usted, Tabaré? Muy bien, gracias a Dios, como siempre, contento de participar en este programa que, como ya te he expresado en otras oportunidades, en cada ocasión que me presento aquí, recibo el comentario de la gente en la calle y eso es una demostración de que han podido conseguir una sintonía muy importante dentro del ámbito de La Vega y muy especialmente dentro del ámbito especializado, que es el público que aprecia los temas que se pongan con altura y con calidad. Así que por eso para mí siempre es un privilegio. Tú sabes que este programa, de manera especial, Gala Jurídica, me siento aquí con César a compartir con él el análisis que siempre traigo aquí. Y yo me siento como en mi casa. En este set me siento como en mi casa, hablando, me siento muy tranquilo, muy sosegado. Entonces, me han dicho que usted también se siente así. Claro que sí, me siento muy cómodo, ¿verdad? Me siento muy cómodo. Bien, mira, Tabaré, en estos días salió en la prensa el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, expresando
lo siguiente, exhortándole al pueblo dominicano que preserve el Tribunal Constitucional. Es decir, haciéndole ese tipo de reclamación a la sociedad dominicana para que cualquier tentativa que pueda ocurrir con la desaparición de este tribunal, pues el pueblo dominicano es el que tiene la voz cantante de reclamar de que permanezca este tribunal. En otro sentido, dijo en un cónclave, no sé si fue en San Pedro de Macorís o en Santo Domingo, que ahí estaban los presidentes de altas cortes de otros países y de salas, y expresaba ahí el presidente de que habría que crear una ley para que las sentencias del Tribunal Constitucional sean respetadas, sean acatadas, como en otra legislación, por ejemplo en España y México, hay legislaciones que tienen que ver en ese sentido. Es decir, que hay sanciones para aquellas personas que no acaten, o instituciones físicas o jurídicas, que no acaten la sentencia del Tribunal Constitucional. Más sin embargo, dijo también ese incumbente de esa alta corte que habría que aumentar el presupuesto del Tribunal Constitucional, que no es posible que a un tribunales, es decir, los poderes públicos del Estado, se le dé un presupuesto más elevado que el presupuesto que le toca a otra institución. Él dice que la misma Constitución prevé el mismo derecho presupuestario para todas las instituciones, siempre y cuando sea tomando en cuenta, valga la redundancia, la necesidad de esa institución. Entonces, ¿qué pasa, Tabaré, con ese llamado del presidente del Tribunal Constitucional? Que no tiene una acogida. Es decir, él como presidente se presenta como una persona mendigando aportes económicos porque el presupuesto que tiene en la actualidad no le da para poder conjurar las necesidades internas de ese tribunal. ¿Cómo usted ve eso? Mira, tú has tocado un tema que ha sido motivo de preocupación a lo largo de años y que es un tema difícil, es un tema bastante difícil. Se le tiene temor y muchas veces se evade su tratamiento. En la República Dominicana nosotros tenemos una cantidad importante de leyes que distribuyen el presupuesto. Ahí tenemos la ley de educación que hablaba del 4%. Tenemos la ley de la justicia que habla del 2.66%. Tenemos la ley del caso de la UAS que le asigna también un porcentaje. Y así sucesivamente tenemos distintas leyes que muchas personas han argumentado que dar cumplimiento a esas leyes obligaría al Estado Dominicano a hacer un presupuesto paralelo para poder satisfacer. Sin embargo, yo te diría que el Estado Dominicano y todos los gobiernos que han pasado a lo largo de los últimos 16, 20 años han cometido un error y un atentado a la institucionalidad y al Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque tanto el Partido Revolucionario Dominicano en el cuatrenio 2000-2004 como el PLD a partir del año 2006 han tenido control congresional para poder modificar todas esas leyes y ajustarlas a la disponibilidad presupuestaria. ¿Qué quiero decir con esto? Porque entonces cada aprobación del presupuesto general de cada periodo fiscal es una bofetada a todas esas leyes, innecesariamente, porque lo que habría que hacer es modificarlo, ajustarlo a la disponibilidad. También se me pasó decirte la ley que habla de los ayuntamientos,
que se habla de un 10%, y ahora en este caso están en el nivel más bajo de los últimos 40 años. Entonces esas son cosas que yo no comprendo, no alcanzo a entender, porque esos partidos, especialmente el Partido de la Liberación Dominicana, con un dominio congresional, no utiliza esa mayoría para sincerizar los presupuestos. Y entonces ahora yo me refiero que también este tipo de cosas han ocurrido, y en este aspecto quiero ser crítico, por la debilidad que ha tenido tanto la Suprema Corte de Justicia a lo largo del tiempo, y yo diría que hasta cierto punto el Tribunal Constitucional. Tengo que ser crítico en ese punto. ¿Tú sabes por qué? Porque en el momento que le ha correspondido fallar acciones que demandan el cumplimiento de los porcentajes de esas leyes, ¿qué han hecho? Por ejemplo, en una sentencia del Tribunal Constitucional, que en ese punto fue un crespón, como dijo el antiguo presidente de la Suprema, sometieron un crespón negro. Un crespón negro. Yo no sé si había crespón de otro color, yo pensaba que todos los crespones eran negros. Lo dijo negro. Pero dijo un crespón negro, que es una redundancia, ¿verdad? Entonces, conozco de una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual se le sometió, se le demandó que se impusiera la aplicación de ese porcentaje, y entonces, ¿qué hizo el Tribunal Constitucional? No falló durante ese ejercicio fiscal, y entonces cuando vino a fallar la sentencia, ya estaba en ejecución el otro presupuesto, y ¿qué hizo? Que declaró la acción carente de objeto. ¿Por qué? Porque al momento de fallar ya estaba en ejecución el presupuesto del año siguiente. Pero yo entiendo que esto es una forma incorrecta, a mi juicio, de evadir la responsabilidad. Yo entiendo, Andrés Mejía, que el Estado Dominicano no tiene otro camino que darle cumplimiento a esas leyes o hacer una ley que modifique a su vez todos esos porcentajes establecidos, porque si no, repito, cada presupuesto que se aprueba es una bofetada al Estado de Derecho y a la institucionalidad, y por vía de consecuencia entonces nos haría preguntarnos si el Congreso entonces es inservible, que las leyes que hace entonces es para no aplicarse. Hay algunas teorías que hablan, con las cuales yo no estoy de acuerdo, que hablan que el presupuesto es a su vez una ley que se traga todas esas leyes, que masacra, que se impone por encima de todas esas leyes que establecen porcentajes. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, porque entonces sería risible, sería ridículo que tú estuvieras estableciendo porcentajes en leyes para que entonces cuando ven el presupuesto eso sea solamente como un jarrón chino de decoración. No, esas leyes tienen que aplicarse. Ahora, la Suprema Corte de Justicia, principalmente la anterior, no tuvo la responsabilidad de ordenar el cumplimiento de esa ley, y siempre he dicho que se ve como un espectáculo, y con todo el respeto lo digo, no quiero que se me sienta mal, porque la mayoría son mis amigos, tanto los altos jerarcas de la Suprema anterior como los actuales y una parte de los miembros del Tribunal Constitucional, pero se ve un espectáculo de mal gusto que instituciones que a través de una sentencia pueden conseguir lo que ellos están hasta cierto punto mendigando a través de peticiones, porque se ve como una posición de debilidad. Incluso, yo te voy a terminar con esta expresión, dijo el presidente o el director ejecutivo de Finjus, a propósito del tratamiento de ese tema, que ya hay ejemplos de jurisprudencias en países de fuera, es decir, en el derecho comparado, que sentencias se han impuesto al Estado, o en este caso al gobierno, indicando que tiene que cumplir. Y yo te voy a decir algo, si hay una experiencia, lo veo muy bien, porque no sería el punto de partida, pero aún sin existir ninguna experiencia, los jueces se verían obligados, debieran verse obligados a ordenar que se apliquen esos porcentajes de ley, y entonces ahí el Poder Ejecutivo o el gobierno de turno se vería a su vez
obligados a hacer una reconfiguración de esos porcentajes para que de manera gradual se pueda llegar a esos porcentajes que se colocaron en esa ley, pero que en la realidad es totalmente distinto lo que se hace en la práctica. Eso es así, Tábara, lo que tú dices, porque fíjate una cosa, por ley fijar un porcentaje de un porcentaje de presupuesto, ¿verdad?, que se le va a asignar a una institución. Creo que eso debe ser un poco anormal. Porque fíjate, por ejemplo, que se le asigne el 4% a Educación. por ejemplo, así en el caso hipotético, el 4% al Tribunal Constitucional, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Para el año que viene, ese 4% puede variar. O sea, puede variar hacia una arista mayor o puede variarse una arista menor. Sí. Porque puede ser que el Tribunal Constitucional se haya desempeñado con eficiencia con ese presupuesto asignado. Pero vemos que en la República Dominicana, Tabarés, los presupuestos asignados a todas las instituciones son en aumento. Cada año hay que aumentar el presupuesto a todas las instituciones. Entonces tú ves que ninguna de ellas rinden cuentas para poder saber la ciudadanía, ¿verdad?, la que tiene que saber qué se ha hecho, qué se hizo con el presupuesto anterior. Si sobró, hay que devolverlo. Pero tú ves que no se hace ningún tipo de rendición de cuenta en cuanto a eso. Por ejemplo, el 4% a la educación. Ese 4% a la educación, por ejemplo, debió de aumentarse a un 5% para las universidades. Pero no se ha hecho. Eso se quedó ahí y eso está contemplado en el plan decenal de desarrollo. Entonces eso no procede. Mira. Pero vámonos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre el tema del Tribunal Constitucional con respecto a la inejecución de la sentencia. Correcto. Bien. Ahorra y gana en Vega Real. Tu libreta de aportaciones te premia. Vega Real. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Es un motivo de orgullo para la Vega en la región. La clínica La Concepción. Un servicio de salud humanizado. Con 76 especialistas, 30 especialidades y una gran inversión en equipos médicos para satisfacer las necesidades de nuestros pacientes. En La Concepción seguimos creciendo para ti. Es nuestro compromiso de nosotros dar lo mejor. Clínica La Concepción. Bien, estamos aquí conversando con Tabarés Ramos con respecto al Tribunal Constitucional porque el presidente de esa alta corte acaba de
hacer una declaración pública diciendo que a la sociedad dominicana que preserve ese tribunal. Me da la impresión, Tabarés, con esa declaración del presidente del Tribunal Constitucional, como que él siente que puede haber como una tentativa de solicitarle al presidente, a un presidente futuro, ¿verdad?, aliado a un movimiento, de que el Tribunal Constitucional, desde que se creó hasta la época actual, pues no ha jugado un papel preponderante. O sea, ha sido un papel ineficaz. Resulta que el Tribunal Constitucional no solo está para interpretar la Constitución, sino para mantener lo que es la supremacía constitucional. Supremacía constitucional significa que cuando vaya allí un diferéndum al tribunal sea resuelto por ese organismo y que esa resolución sea vinculada, dice la misma Constitución en el artículo 184, que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y que son vinculantes para todos los poderes públicos. Pero ¿qué sucede? ¿Cuántas sentencias del Tribunal Constitucional han sido dadas y sin embargo, Tabarés, esas sentencias no se acatan? Entonces, eso es un precedente, un mal precedente, porque puede dar a entender que por esa ineficaz de acatar la sentencia del Tribunal Constitucional va a llevar a una decisión de disolver el Tribunal Constitucional. Entonces se tiene esa preocupación. Esa es la impresión que tengo con esa declaración del presidente. Entonces, la República Dominicana, mi posición es que ese Tribunal Constitucional ha venido en los últimos años, en las últimas 5 o 6 años, a dar educación. A dar educación en esa materia, que es importante, a dar educación. Porque otros países nos llevan a nosotros, que en siglos pasados crearon su Tribunal Constitucional. Nosotros lo creamos fue en el 21. Sí. Y otros países tienen 30 y 40 años ya con su Tribunal Constitucional. Nosotros lo que tenemos una década, menos de una década. Claro. ¿Entiendes? Sí. Entonces, es que no se cree en eso. Tú sabes bien que cuando el ignorante no cree en una cosa, no le presta importancia. Y se le importa que lo que pueda ocurrir. Que lo quiten o no lo quiten, bueno, yo no, por mí lo pueden quitar porque yo no sé qué es lo que hace eso ahí. ¿Sabes? Es como un florero que está en su casa y ese florero no ocupa un lugar, pero no hace nada ahí, no tiene nada de utilidad. Y lo quitan ese florero de ahí. Bueno, pues eso es lo que puede ocurrir con el Tribunal Constitucional. Mira, déjame decirte, el Tribunal Constitucional, como toda obra del hombre, no es perfecto. Pero yo he escuchado a jueces muy importantes y jueces de mucha experiencia que han tenido que reconocer que la labor del Tribunal Constitucional ha desbordado las expectativas que ellos tenían al momento de su creación. Tú recuerdas que cuando se creó el Tribunal Constitucional se hablaba como una forma de meter miedo, de meter cuco, del famoso choque de trenes. Sí. Que era en realidad una mala publicidad difundida por los que no querían el Tribunal Constitucional porque no existe tal choque de trenes. Simplemente las decisiones del Tribunal Constitucional se imponen a la decisión de cualquier órgano, sea este judicial, sea este del Poder Ejecutivo o sea este del Poder Legislativo. Entonces, es cierto, ha habido en algunos corrillos, se habla de que a propósito inclusive de la sentencia que tomó el Tribunal Constitucional, del recurso que dio señor Fredemildo Ferreras, pretendiendo que se declarara inconstitucional la Constitución como una forma de favorecer una nueva repostulación del presidente Medina, pues el Tribunal Constitucional afirmó con justa razón y propiedad de que no se puede declarar inconstitucional la Constitución. El poder constituido no puede estar por encima del poder constituyente.
Y si el Tribunal Constitucional debe ser el principal guardián y centinela de la Constitución, mal harían ellos entonces diciendo que lo que dice la Constitución es inconstitucional. Así que el Tribunal Constitucional actuó bien. Ahora, esto obviamente provocó ronchas en algunos sectores de poder y parece que existen rumores para atentar contra el Tribunal Constitucional. Yo te puedo decir mi experiencia, que aunque no tengo todavía tanto tiempo en la práctica de mi profesión, sino que apenas tengo algunos 14, 15 años, que en materia de experiencia quizás no sea tanto. Pero yo te puedo afirmar categóricamente, por la comparación que hacemos de los libros de épocas anteriores, que el Tribunal Constitucional ha sido el mejor tribunal que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. ¿Por qué? Porque ellos, además de tomar las decisiones que en su enorme mayoría, a mi juicio, han sido correctas y respondiendo al derecho y a la razón, además han intentado de que la Constitución y sus principios no se queden en el puñado de unos cuantos. Ellos han visitado distintos lugares del país, han recorrido la mayor parte de la geografía nacional, presentándose, haciendo talleres, haciendo actividades, inclusive hasta con la prensa, para tratar de constitucionalizar el lenguaje que se utilice en la prensa. Entonces, ¿cuándo se había hecho esto? Anteriormente, cuando se hablaba de tribunales y de altos tribunales, esto era materia de unos pocos, como si las decisiones que se tomaran en los tribunales solamente afectaran a los intelectuales del derecho, y esto no es así. La Constitución tiene que ser de consumo, y por eso estoy de acuerdo también con un programa que se hizo de una Constitución infantil, de consumo de todo el mundo. Es muy importante de que los niños, el dominicano de a pie, pueda conocer las ventajas que establece la Constitución, y sobre todo que nosotros podemos hacer efectivos esos derechos a través de las decisiones. Ahora, obviamente, la institucionalidad es un proceso que se asume a través de una fase cultural, a través de un proceso cultural. ¿Qué significa esto? Que con usted darle a enter, con haber creado el Tribunal Constitucional, los dominicanos, nosotros los dominicanos, no nos íbamos a convertir en suizos, en noruegos, no nos íbamos a convertir en ciudadanos alemanes, cumpliendo las leyes y acatando las sentencias. No, tenemos las mismas falencias, pero la Constitución del 2010 nos ha dado un instrumento que se llama el Tribunal Constitucional para ir paliando poco a poco esas falencias. Ahora, no es que las falencias van a desaparecer, no es que el ideal retrógrado en los funcionarios del Estado, que todavía se creen cada uno de ellos un pequeño Trujillo o un pequeño Luis XIV de que el Estado soy yo y que no importa que el tribunal diga lo que diga, yo voy a hacer lo que yo entienda, eso realmente se va asumiendo a través de un proceso cultural. Pero sin embargo, esta Constitución de la República habla de que se compromete la responsabilidad patrimonial de los funcionarios. Esto era algo que no existía anteriormente. Es decir, que con esa desidia que puedan tener los funcionarios de no dar aplicación a las sentencias, puede dar lugar no solo a comprometer la responsabilidad de las instituciones que ellos representan, sino la responsabilidad de ellos mismos. Es decir, que existen mecanismos. Ahora, yo estoy de acuerdo con lo planteado por el presidente del Tribunal Constitucional en el sentido de que la figura del desacato de la sentencia desde el punto de vista penal, que según se me ha comentado, aunque yo no soy un especialista en la materia, lo tiene el Código Penal, que no ha podido entrar en vigencia por las distintas impugnaciones que se le han establecido a su aplicación. Es decir, que eso sería un instrumento adicional que puede servir como un valladar, como un obstáculo para que las personas que se expongan, funcionarios principalmente, porque casi siempre es el Estado que no cumple la sentencia, sí. Mira, Tabaré, tengan temor y den aquiescencia a las decisiones del Tribunal Constitucional. Esa lucha que va a librar ahora el Tribunal Constitucional para que exista una ley, para que se acate las decisiones del Tribunal Constitucional, es una lucha que la va a llevar el Tribunal. Fíjate que cuando el presidente se pronuncia en ese sentido, es una voz que se va hacia el eco.
pero no ha tenido una resonancia, es decir, no ha tenido como lo que se llama un devuelto. Nadie se ha pronunciado con relación a ese pronunciamiento. Nadie ha dicho que sí ni que no, o que yo lo apoyo o no lo apoyo. Es decir, que todo lo que dice el Tribunal Constitucional va como al desierto. Va como al desierto. Es como predicando en el desierto. Ahora bien, fíjate una cosa muy interesante, Tabaré. Tú sabes que el Tribunal Constitucional es un tribunal político. Político, es un componente altamente político. Los miembros que fueron elegidos fue como consecuencia de un pacto político. Eso es algo que hay que quitarlo. Para poder que en un futuro un tribunal nuevo, ¿verdad?, de esa categoría, funcione en el sentido que tiene que funcionar apegado a esa Constitución, tiene que haber una reforma en cuanto a su membresía. Que no vayan gente ahí que hayan tenido antecedentes de membresía con los partidos políticos. Porque si tú buscas la historia, desde la época en que fuimos nosotros constituidos en república del 6 de noviembre del año 1844, tú ves que la evolución que ha tenido la Asamblea Constituyente, y ahora se llama Asamblea Nacional, es como la composición es política. Ha sido por designación política. Entonces, esa Asamblea Constituyente que se hacía cuando la tiranía trujillista, y se hacían esas elecciones, y se hacían algunas reformas a la Constitución, y esas cosas, eso era una farsa, porque solo era para proteger el interés de la clase política. Porque la reforma que se hizo en el 2010, de esa Constitución que tú acabas de mostrar, Tabaré, es una Constitución que amplía lo que son los derechos humanos y también crea lo que son las altas cortes. Pero también todo lo que se refiere a características políticas, hay como un blindaje. Hay como un blindaje. Eso de decir que el Consejo Nacional va a estar dirigido por 2 senadores, por 2 diputados, por lo que aquello. No. Creo que una Constitución es la expresión política del pueblo. Es decir, la Constitución escrita tiene que ser como consecuencia de la soberanía que ejerce el pueblo, pero no que ejercen organismos, porque los organismos son lo que tiene la representación del poder delegado del pueblo. Aquí es al revés. ¿Tú entiendes? O sea, el voto para la reforma a la Constitución, ¿quién lo hace? Es la Asamblea Revisora, mediante el voto indirecto. O sea, el pueblo no tiene ningún tipo de participación. Se le da un derecho, pero ese derecho, si la Constitución no se comprende, ¿cómo el pueblo va a tener conciencia sobre ese derecho para poder participar en una reforma constitucional o proponer una reforma constitucional? Vámonos a una última pausa, Tabaré. Cuando regresemos vamos a continuar con el análisis de este tema. En Edenorte, pagando tu factura a tiempo, participas para ganar salas de entretenimiento, laptops, Smart TV, tablets, smartphone, dinero en efectivo y 2 jipetas Nissan Kicks 2018. Si pagas por WhatsApp y app Edenorte, cobro automático, página web, call center y estafetas de pago, tendrás doble oportunidad de ganar. Para más detalles, www.edenorte.com.do. Edenorte, la energía que nos mueve. Síguenos en las redes sociales. En el fragor del compromiso y la euforia por nuestro desarrollo, se juramentó la directiva del Comité de Jóvenes con la Cultura Vegana.
Allí se contrajeron compromisos con el presente y el futuro para trabajar por nuestra cultura. Cultivar esos valores perdidos y ayudar a que la juventud se comprometa con la cultura vegana. Quizás aún no hemos llegado a nuestra meta, pero hoy estamos más cerca de lo que estábamos ayer. La ciudad de La Vega, ciudad de primicias, ciudad culta, ciudad olímpica y carnavalesca, es sin duda una de las principales ciudades de nuestro país. El doctor Fausto Mota García, presidente del Instituto Vegano de Cultura, hizo a los jóvenes la siguiente exhortación. Que tendrán todo el apoyo moral y asistencial que merecen, pero al mismo tiempo repetirles que el mundo les pertenece a todos ustedes, pero que tienen que conquistar. Para la próxima clase vamos a desarrollar un proyecto de robótica educativa con materiales reciclables. Nos vemos mañana. Siempre quise ser maestro. Gracias a esta profesión he logrado todo lo que he querido. Tengo mejores condiciones de trabajo. Me formo de manera continua. Puedo ascender y superarme cada día más. Mi familia y yo gozamos de otros beneficios como servicios médicos. Y cuando me retire, tengo mi vida asegurada. Ser maestro es ahora mejor que nunca. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. El alcalde Kelvin Cruz entregó a la comunidad de Las Canas otro aporte millonario para la construcción de su centro carismático. Queremos entregar este cheque por $1.000.000 para que continúe la obra de Dios. Con este aporte, el ingeniero Kelvin Cruz reafirma su apoyo a un lugar de sanación y crecimiento espiritual. Gracias a Dios que nos ha regalado un hombre de palabra y de fe. También el alcalde Kelvin Cruz hizo entrega de un cheque de $150,000 a la Capilla Inmaculada Concepción del Pinito. Este joven no tiene que ser presentado y su sello es trabajar por el pueblo. Aprovecho para entregarle este cheque al padre Ignacio para que por fin se puedan mandar a hacer esos bancos que tantos años ustedes han necesitado. Alcalde Kelvin Cruz, seguimos trabajando. Bien, continuamos aquí con Visión Dominicana en el segmento de Gala Jurídica y le damos las gracias por sintonizarnos, ¿verdad? Por escuchar estas orientaciones que nosotros emitimos por aquí. Ahora, siguiendo con el tema, mira, esa dejadez que existe en el poder político, ¿verdad?, en las instituciones, de no acatar las decisiones del Tribunal Constitucional, a sabiendas de que no existe un procedimiento de ejecución forzosa, es decir, someterlo a ellos a que tienen que acatar esa ley, esa decisión. Sabiendo ellos eso, pues son constantes en esa desobediencia. Entonces creemos que tiene que haber una legislación que sancione de manera pecuniaria. Es más, yo estoy de acuerdo hasta de cárcel. Claro, no. Porque no. mira, La figura del cuando desacato hablamos de la sentencia. Constitución, mira, Tabaré, cuando hablamos de la Constitución de la República, lo que estamos hablando del espíritu, estamos hablando de la historia, estamos hablando del concepto civil de una sociedad. Entonces,
el progreso de una sociedad. ¿Por qué tú crees que las sociedades avanzadas, todo el mundo dice, no, allí la Constitución se respeta? Porque han creído desde la fundación misma de crear una Constitución para que sea la madre de todas las leyes, la crearon para respetarla. Nosotros no. Nosotros aquí todo lo que hacemos es de manera improvisada. No creemos en la cosa. Y la falta de educación nos ha llevado a nosotros a eso, a no aceptar las cosas como están reglamentadas. Entonces, no sé cuál es tu opinión con relación a una propuesta concreta, qué se debe hacer definitivamente, para que se respeten las decisiones del Tribunal Constitucional. Definitivamente hay que respetar las decisiones, tanto del ámbito judicial como las decisiones que provienen del Tribunal Constitucional como organismo supra. Pero fíjate una cosa, Tabaré, que si, por ejemplo, si tú comparas lo que es el poder constitucional y si tú con relación al poder jurídico, no judicial, sino jurídico, las decisiones de los tribunales ordinarios son subordinadas a las decisiones del Tribunal Constitucional. Claro. Porque lo primero que una decisión de un juez tiene que ver es si es competente y si está dentro del ordenamiento constitucional. ¿Entiendes? Si no es así, no puede fallar. Entonces ahí está la supremacía constitucional. Definitivamente, y como intérprete final de la Constitución, y además por lo indicado en el 184, sus decisiones se constituyen en precedentes vinculantes y de aplicación obligatoria para todos los poderes del Estado y las personas del ámbito privado y obviamente también la parte que tiene que ver con el Poder Judicial. Yo entiendo que nosotros los abogados también podemos ser creativos sometiendo a la justicia a esos funcionarios, que generalmente es el Estado el principal incumplidor o el mayor desacatador de sentencias, sometiendo a los funcionarios que, según la Constitución de la República, comprometen su patrimonio personal. Ahora, que se pueda adicionar la figura del desacato, que se encuentra, según se me ha comentado, en el proyecto del Código Penal o como una figura especial de la figura del desacato a nivel general, tanto de sentencias provenientes del Poder Judicial como las sentencias provenientes del Tribunal Constitucional, pienso que sería algo muy útil para la legislación. Tabaré, ya hemos llegado al final del programa. Pienso que ha sido fructífero esta conversación que tú y yo hemos tenido por aquí, y vamos a tratar este tema en los programas siguientes. Claro que sí. A todos ustedes les damos las gracias por habernos escuchado y por preferirnos a esta hora, y nos veremos el próximo jueves, Dios mediante. Así que sigan con la programación de Red y Televisión.